Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Juan, capítulo 12, verso 1, hermanos. Los hermanos, si traen agua, por favor. Gracias. Ni he empezado a predicar y ya quiero agua. Juan 12, 1, ¿lo tenemos? Amén, ¿estamos listos? Bueno, vamos a predicar el día de hoy, hermanos. Primeramente Dios, que Dios nos ayude. Vamos a leer solo el verso 1. Juan 12, 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Ore por mí. Padre, ayúdame, necesito de ti. Necesito de tu gracia, de tu favor, para poder enseñar el día de hoy las Escrituras a mis hermanos. Algunas veces los predicadores nos sentimos como Jeremías cuando estamos haciendo este trabajo de mediar, entre comillas, porque el único mediador es nuestro Salvador y Jesucristo, pero mediando en el sentido de ser los mensajeros, los que nos ponemos en medio del pueblo y en medio de ti, Señor, y nos toca entonces estudiar tu palabra, orar para poder llevar el mensaje al pueblo. Pero algunas veces nos sentimos como Jeremías. Jeremías llegó un momento en que dijo: ya no quiero hacer este trabajo, ya no quiero hablar esta palabra. Sin embargo, al final nos pasa lo mismo que a Jeremías, y es que tú eres más fuerte que nosotros, tú nos acabas venciendo y nos acabas, Señor, llevando a la humillación para que nosotros hagamos el trabajo que nos has encomendado, Señor. Yo sé que algunas veces como maestros de la palabra podemos sentirnos frustrados en diferentes asuntos, pero finalmente, Señor, no es nuestro mensaje, es tu palabra la que debe de ser enseñada a tus hijos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar bajo el tema fe verdadera y fe falsa. Fe verdadera y fe falsa. Ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Para eso, hermanos, vamos a estudiar del verso 1 hasta el 11. 11 versículos vamos a estar estudiando el día de hoy. Y nuestro tema va a estar basado, hermano, en un acto de adoración. ¿Okay? Nuestro tema lo vamos a basar en un acto de adoración de parte de una persona y la reacción de los demás a este acto de adoración. ¿Okay? El acto de adoración de esta persona es la fe verdadera. Vamos a estudiar la fe de esta persona, que es una fe genuina y verdadera que adora a Cristo, que ama a Cristo, que honra a Cristo. Y la reacción de las personas, pues lamentablemente son la reacción hipócrita de personas que realmente no amaban a Cristo, no querían adorar a Cristo en la forma en que esta persona adora a Cristo. Y, hermanos, el ministerio de Jesús siempre ha estado marcado porque su mensaje, su persona, divide a la gente. Yo sé que esto puede sonar un poco raro para algunos, pero Jesús dijo en su palabra: yo he venido para causar división. Y entendido en un mal contexto, alguien diría: entonces ese es un mensaje tóxico que no quiero oír, porque ¿quién va a querer dividirse con los demás? Yo lo que quiero es
amor y paz, unidad, armonía con todos, sean como sean los demás, a mí no me importa. Yo lo que quiero es llevarme bien con todos y aceptar a todos como son y que todos me acepten a mí como yo soy. Pero las Escrituras, sin embargo, hermano, nos deja ver a nosotros que siempre Cristo dividió a la gente. Dividió a las personas entre aquellos que lo amaban y aquellos que lo odiaban. El milagro de Lázaro, por ejemplo, lo vimos la semana pasada. Unos creyeron en él, pero los otros lo fueron a acusar con sus enemigos. Porque cuando algunas personas conocían a Cristo, algunas personas lo amaban con todas sus fuerzas y otras lo odiaban con todas sus fuerzas. Algunos lo dejaron todo por él y lo siguieron hasta el martirio, pero otros no estaban dispuestos a dejar nada por él, sino que lo persiguieron, porque es muy diferente seguir de perseguir, lo persiguieron hasta martirizarlo a él. Unos estaban dispuestos a recibir martirio en su nombre y otros a matarlo, porque odiaban su mensaje y odiaban su persona. El día de hoy, hermanos, eso no ha cambiado. Hay personas que aman a Cristo entrañablemente y hay otros que sin conocerlo lo odian con gran desdeño. Por ejemplo, la comunidad atea odia a Dios y dicen que no existe. Y no hay otro tema para ellos que no sea hablar de Dios y maldecirlo y decir muchas cosas en su contra, aunque no creen en Él y no creen. Los ateos absolutos, por lo menos, son aquellos que dicen no creemos absolutamente que exista. Hay algunos otros que son más agnósticos y dicen, bueno, si algún día me dan pruebas de que existe, pues tal vez puedo creer en Él. En el Evangelio de Juan, hermanos, hasta aquí lo que hemos visto es un énfasis de parte del apóstol Juan en un tema, y es el rechazo de los judíos hacia Cristo. Yo creo algunos han de haber dicho, ya estoy cansado de que hablemos de los judíos y que rechazan a Cristo una vez más, pero ese es el tema de Juan. Ahora, eso no significa que el Evangelio de Juan no contiene pasajes también donde se deja ver a personas que amaban profundamente a Cristo. El día de hoy vamos a ver a una de esas personas, hermanos, que amaba profundamente a Cristo. Y vamos a analizar el verso 1 primero. Váyame siguiendo ahí. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que estaba muerto, a quien había resucitado de los muertos. Estos 6 días, hermanos, antes de la Pascua, marcan prácticamente la última semana de vida del Señor Jesucristo. Estos 6 días antes de la Pascua, que es el día que nuestro Señor es crucificado, es asesinado cruelmente, es maltratado y asesinado finalmente. Tuvo que haber sido un sábado. Eso lo podemos ver en el verso 12, porque dice que al día siguiente, Juan 12:12 dice que al día siguiente Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Nosotros sabemos que eso fue un domingo. Entonces, este día tuvo que haber sido un sábado. Y Jesús en este día vino a Betania, este lugar que aprendimos en el capítulo pasado, que estaba muy cerca de Jerusalén, y que venir a Betania para Cristo y sus discípulos implicaba poner en riesgo su vida, implicaba entrar en una zona de peligro para él, porque allá ya se habían propuesto matarlo, lo odiaban, venía arrastrándose ese odio de la curación del ciego de nacimiento, pero ahora ese odio se ha incrementado, se ha avivado ese fuego de odio, porque lo último que Cristo hace es resucitar a Lázaro. Entonces él viene acá con sus discípulos, y la razón por la que viene es porque lo han invitado a una reunión. Tiene una reunión ahí con amigos,
con personas que lo amaban. Pero en esta reunión no es exclusiva, también hay personas que de repente tienen acceso a esta reunión y que son personas que en realidad lo odiaban con todas sus fuerzas al Señor. Dice que ahí esta reunión estaba Lázaro presente, el que había estado muerto y que el Señor había resucitado de los muertos. Vamos al verso 2. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. En este punto lo que vamos a ver, perdón, le pido disculpas a los hermanos de proyección, y es que el punto se titula El servicio sincero de Marta. ¿Okay? El servicio sincero de Marta. Lo primero que vamos a empezar a analizar entonces es el papel de varios personajes en esta reunión. ¿Okay? Para ver qué es lo que cada una de estas personas, no todos, pero sí los más importantes, están haciendo en esta reunión. Y lo primero que vemos es el servicio sincero de Marta. Dice, hermano, que le han hecho una cena. Sus amigos lo han invitado a una cena al Señor, le organizaron una cena. Esto iba completamente en contra de la última decisión que el Sanedrín había tomado acerca de Jesús. Porque la última decisión que el Sanedrín había tomado acerca de Jesús era que todo el que supiera dónde él estaba hiciera favor de avisarles y de entregarlo, que entregaran al Señor, pues porque ellos lo querían matar. Los amigos de Cristo, en lugar de dejarse llevar por lo que el Sanedrín decía, este grupo que era la autoridad en la nación, lo que hacen es todo lo contrario. En lugar de entregarlo y de denunciarlo y de escarnecer al Señor, le organizan una cena en su honor. Querían honrarlo, hacer todo lo contrario prácticamente de sus enemigos. Y dice el pasaje ahí en el verso 2 que estaban sentados a la mesa con él. Con esto podemos entender, hermanos, que fue planeado, no fue algo improvisado. Ellos querían estar con él, querían, más allá de disfrutar los alimentos que habían preparado, querían disfrutarlo a él como persona. Estaban a la mesa con él, disfrutándolo a él, aparte de disfrutar la comida. Y la cena en aquel entonces era prácticamente la comida más importante del día. Era el plato principal del día, y entonces le están ofreciendo al Señor lo mejor de ellos para poder comer con él y disfrutarlo a él y poder oírlo. Imagínense esa reunión, hermano. El Señor había resucitado a Lázaro. O sea, tantas cosas hermosas que yo me imagino que le preguntaron y que conversaron, aunque en sí la conversación no es el punto, sino las reacciones que cada una de las personas está teniendo ante esta reunión. Y no sabemos exactamente cuántos están a la mesa con él, pero podemos deducir que hay varias personas. Está Marta, está María, está Lázaro. Seguramente ellos tenían familia. Son mencionados ellos porque son los personajes principales de la historia, pero pues ellos tenían su familia también. Están los 12 discípulos del Señor, está el Señor, está la familia también del organizador, porque esta cena no es en la casa de Lázaro. En Mateo 26:6, los sinópticos nos dejan ver que esta cena fue en la casa de un hombre que se llamaba Simón el leproso. Y entonces es probable que ahí hay familiares también de este hombre, y el número entonces de gente a la mesa con el Señor, cenando con Cristo, asciende a varias personas. Hay varias personas en esta reunión. Este hombre, Simón el leproso, es probable, de acuerdo a lo que nosotros sabemos de la Escritura, que ya no tiene lepra. Se le quedó el apodo. A veces ponemos apodo, ¿no? Pero ya no tiene lepra, y deducimos esto porque obviamente juntarse con un leproso estaba prohibido, por dos razones. La primera es que te podía contagiar. Había un alto riesgo de contagio cuando tú te juntabas con un leproso. Y la segunda era que aunque no te contagiara, el simple hecho de acercarte te hacía ritualmente impuro. Entonces, estando tan cerca la Pascua, yo no creo que hayan estado conviviendo con alguien que podía hacerlos ritualmente impuros y que les podía prácticamente evitar participar de la fiesta. La lepra no tenía cura, y todo parece indicar que este leproso lo ha sanado Jesús.
Quizás por ahí en una de esas hasta es el leproso de Juan 8, me viene a la mente ahorita, pero tendríamos que hacer el estudio para ver si cronológicamente es correcto. Pero alguno de los leprosos, de los tantos leprosos que el Señor sanó, este es uno de los que el Señor había sanado. Dice, hermanos, ahí que Marta le servía. Marta está atendiendo, este es el perfil de Marta. Marta ya la hemos visto en otra cena anterior. También se acuerda que el Señor le dijo afanada y turbada, porque María era la que le gustaba sentarse a los pies del Señor. Y Marta era muy diligente, muy trabajadora en lo físico. Ella se ponía a hacer, se paraba, pues no era la típica que llega a una fiesta, se sienta 4 horas ahí y no hace absolutamente nada, sino que está sirviendo al Señor, está sirviendo a todos, pero realmente su blanco en servicio es Cristo. A Él es el principal al que ella quiere servir. Está muy agradecida, hermanos, porque el Señor resucitó a su hermano, lo resucitó de los muertos, prácticamente ya de un estado de descomposición, y Marta no tiene ningún reparo en servir con toda su energía y fuerza al Señor, atendiéndolo a la mesa. Quiero aclarar, hermanos, que la actitud de Marta no es en sí solamente por la gratitud de la resurrección, sino que ella ya tiene a Jesús en un alto concepto desde siempre. Ella inclusive, aunque el Señor no hubiera resucitado a Lázaro, ella ya tenía a Jesús en un alto concepto y por eso ella le estaba sirviendo. Yo creo que aquí el mensaje para nosotros, hermanos, los cristianos, es que tenemos que servir a Cristo no solamente por lo que Cristo haga por nosotros, sino por lo que Cristo ya es para nosotros. Amén. Adorar a Cristo independientemente de lo que Él, del favor que Él nos pudiera hacer. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos algo de parte de Dios, ¿verdad que sí? Y se lo pedimos en oración. Señor, ayúdanos. Y algunas veces el Señor puede decir no voy a hacer ahora esta petición, no la voy a contestar. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Resentirnos con Dios? Claro que no. Tenemos que seguir adorando y sirviendo al Señor, hermanos. Amén. Pase lo que pase. Los cristianos de doble ánimo, hermano, en la Biblia son condenados por Santiago. Dice que son inconstantes en todos sus caminos. Son personas que a veces están bien en Cristo, a veces están mal. Y la verdad que a veces uno como pastor dice, wow, esta persona es un niño de 45 años, pero es un niño. Porque sus emociones lo andan all over the place, como se dice. Lo hacen pedazos sus emociones. El evangelio y estar firme en Cristo no es realmente lo que rige su vida, sino cómo se está sintiendo él, cómo me estoy sintiendo que Dios no me oyó o que Dios no me contestó. Entonces, Marta tiene un servicio a Cristo, hermanos, desinteresado, un servicio sincero a Cristo. Y sabemos que servir a Dios no es fácil, ¿verdad, hermanos? Mucha gente, a los que nos ven sirviendo, dicen, wow, qué gran privilegio tiene fulano de servir. Pero realmente, hermanos, servir es un llamado a sufrir. Cuando somos llamados a servir en la iglesia, somos llamados a sufrir, a enfrentar un montón de situaciones difíciles en nuestro servicio a Dios. Yo por eso cada vez que alguien va a empezar a servir, yo le digo, bienvenido a sufrir. No, como que a sufrir, si yo lo que quiero es que me aplaudan, aquí quiero estar arriba y todo, ¿no? No, cuando nosotros servimos a Dios, hermano, Cristo nos está llamando de la siguiente manera: toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo y sígueme. Y alguien diría, uy, qué camino tan difícil, tan desolador. Si de eso se trata, mejor no sirvo. Sí, pero ese mismo Cristo que nos dice eso también nos dice lo siguiente: cuando estés cansado y trabajado, que no puedas más, ven a mí y yo te haré descansar. Entonces, por eso mucha gente a veces se harta de servir. Dice, estoy harto. ¿Cuántos años más tengo que servir? ¿Cuántos años más en una iglesia? ¿Cuántos años más de esta rutina de todos los domingos? Y llegan a ese punto porque no oran y no leen las escrituras. No están descansando en Dios. No están realmente confiando en Cristo, en su palabra, en sus promesas, de que Él nos dará descanso,
de todo nuestro trabajo cuando nos sentimos, hermano, bastante a veces cansados porque somos seres humanos. Entonces, por eso hay una prueba bien bonita, hermano, del cristiano, es la prueba de la perseverancia de los santos. El que es de Dios persevera hasta el final. El que en los años se cansa y cuitea, como algunos dicen, no era de Dios y nunca lo fue. No es de que era y ahora ya no es. No, nunca lo fue, dice las Escrituras, es clara. Pero estuvo 25 años, pero no terminó su carrera. No terminó su carrera. Abandonó su carrera. Y ahora vemos un poco, hermanos, el sacrificio humilde de María, verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aunque hablamos del servicio de Marta, realmente nos vamos a centrar en este acto de adoración de María un poco más que en el servicio de Marta. Nos vamos a centrar un poco más en este acto de adoración de María y en la reacción que generó en los que estaban presentes y vieron esta situación. Fíjese que Marta es presentada como la activa, ¿verdad? La que está movida haciendo acá y hasta se afana un poco, pero está sirviendo a Dios, está sirviendo a Cristo. Quiere usar su fuerza física, sus dones que ella tiene físicamente para servir a Cristo. María es presentada como la más callada, la más reflexiva, la más analítica, diría yo hasta como la más espiritual, la que dice: Marta, si tú lo que quieres es andar lavando platos y trayendo la comida, está bien, tráeme uno a mí también, pero yo lo que quiero ahorita es estar a los pies del Señor. Así fue presentada también en aquel pasaje, ¿se acuerda? Donde Cristo dijo: y esta eligió la mejor parte, la que quería oír a Cristo, la que quería estar a los pies del Maestro. Y es exactamente la misma forma en que encontramos una vez más a María en este pasaje. Ella también quiere honrar a Cristo, de la misma forma que Marta lo está honrando con su trabajo, pero ella quiere honrarlo de esta otra forma, por medio de un acto de humillación, un acto de humildad. Dice el verso que toma una libra de perfume, que es algo que equivale más o menos a nuestras medidas como a medio litro. Medio litro es bastante, hermanos, ¿ok? No es un sprayazo. Cuando uno se compra un perfume caro, uno lo cuida, ¿verdad? Lo avientas y luego pasas ahí entre las partículas que están atomizadas ahí volando. Medio litro de perfume es mucho para derramarlo a una sola persona en una sola aplicación. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? Cuando alguien se pone mucho perfume nos ofende. Ay, este hermano se vació la botella porque pasa y deja una estela de perfume. Déjalo, pues es su problema, a él le costó. Pero a veces nos ofende, de ahí gente empieza a estornudar. Soy alérgico, dice. Así que este es un acto extravagante, es un acto como de llevar el acto de adoración como a un extremo, como derramarle toda la botella de perfume al Señor en una sola aplicación. Y no cualquier perfume, porque dice el verso que era un perfume de nardo puro de mucho precio. Hay aquí por lo menos 3 cosas que este acto hizo que le costara mucho dinero a María. 3 cosas que hicieron que le costara mucho dinero. La primera es que este nardo puro era una raíz que se extraía, dicen los estudiosos, cerca del norte de la India. Y entonces esa distancia para poder traer ese perfume hacía que fuera muy caro. Esa es la primera. La segunda cosa que lo hace caro especialmente es que es puro. No está diluido, sino que es toda la esencia. Se pudo haber hecho varias botellitas de medio litro con ese medio litro. No está rebajado. Entonces su pureza lo hace especial, lo hace más caro todavía. Y la tercera razón, según los paralelos en Mateo 26:7, es que esta mujer lo tiene contenido en un frasco muy caro. Un frasco de un material de alabastro que lo hacía especialmente también caro. ¿Por qué? Porque ella no se conforma, ella no se conforma con ofrecer a Cristo el contenido del frasco, sino también el frasco.
ella rompe el frasco, ofreciendo así al Señor entonces contenido y contenedor. Y esto hacía que no fuera una bagatela, sino algo caro. Algo que cualquier tacaño, no mire a nadie, no hubiera hecho. Pero alguien que es espléndido y que tiene un amor desinteresado y humilde por Dios, o sea, no se tienta el alma, como decimos, para desprenderse en este caso. María podía, según el contexto histórico, hermano, y el contexto que hemos visto, no eran cualquier familia, era una familia acomodada. Tenía los medios económicos para poder hacer esta ofrenda al Señor. Amén. Dice, hermano, en este pasaje que comienza a ungir los pies del Señor. En los paralelos en la misma historia, Mateo 26:7 y Marcos 14:3, dice que comenzó desde la cabeza. Aquí en Juan nos dice que va a los pies directamente, pero no es una contradicción, es un complemento, ¿ok? Porque una vez que el perfume se derrama, entonces ella comienza a enjugar sus pies cuando el perfume escurre desde la cabeza hasta los pies del Señor. Y ella comienza entonces a ungírselos, a frotárselos. Eso es lo que significa esa palabra ungir, frotar, lo cual es muy placentero, hablando como persona, que alguien te sobe los pies. No sé si alguna vez le han sobado los pies. Alguien que sabe sobar pies. No tu esposo ahí con un montón de nudillos y que te tuerce un dedo, no. Sino alguien que sabe, ¿no? Y como uno todos los días, los que andamos pues caminando, los pies es una de las partes que más se cansan, la planta de los pies. Entonces, esta mujer comienza, hermano, a frotar y a sobar los pies del maestro, y eso pues es un acto de servicio y de adoración hermoso. Pero esta mujer lleva al extremo, hermano, su acto, porque se descubre la cabeza, dice el verso, y con sus cabellos comienza a enjugar los pies del Señor. La escena es extravagante y va como en aumento, su extravagancia va como en aumento, porque medio litro de perfume es mucho. Y seguramente los demás están pensando, y ahorita vamos a ver qué están pensando. Pero esta mujer va al extremo y entonces se descubre la cabeza, algo que no era bien visto por los hombres en aquel entonces, mostrar que las mujeres mostraran su cabello, y con el cabello ella comienza entonces a frotar los pies del Señor. Y esa es una mujer prestigiosa, no es cualquier mujer, es una mujer de una familia acomodada que no tiene el más mínimo reparo ni en ahorrarse lo material, es decir, no repara en lo material, pero tampoco repara en su reputación delante de la gente. Ella no le importa lo que los demás digan, porque siendo una mujer de una clase más o menos acomodada, hace un trabajo que está reservado para los esclavos y no para cualquier esclavo, sino que el amo, cuando tenía visitas, al esclavo que mandaba a lavarle los pies a sus visitas era al esclavo de más inferior circunstancia que los demás esclavos. Entonces, esta mujer, hermanos, da una lección de adoración, de amor a Cristo, de humildad, de desprendimiento, de generosidad, que es digna de que todos nosotros, hermanos, la imitemos. No le importó el costo ni material, ni de su reputación, sino adorar al Señor. Y luego dice, hermano, que esta acción provocó algo, y provocó que la casa se llenó del olor de este perfume. Estaban sorprendidos, la escena no solo se podía ver, oír, la escena se podía oler ahora. Y viene a mi mente aquel pasaje donde Pablo nos dijo a los que predicamos que nuestra predicación sea olor fragante a los que se salvan. Y yo creo que la aplicación aquí para nosotros es eso, hermanos, que nuestro servicio a Dios y nuestro cristianismo pueda ser un aroma grato a los demás. Es decir, como dice Mateo, para que los demás, cuando vean cómo nosotros vivimos y adoramos y servimos a Dios, glorifiquen a Dios por cómo nosotros somos como cristianos. Pero después de eso, hermanos, sucede algo que es la nota triste del pasaje, y es que Judas tiene una reacción de hipocresía. La hipocresía de Judas. Vamos a leer del verso 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón,
el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. La hipocresía, hermanos, es fingir algo que nosotros no somos. Eso es la palabra hipocresía. En el contexto antiguo se le llamaba hipócrita a alguien que subía a un escenario a actuar, y cuando subía a actuar al escenario se ponía una máscara. Esa máscara se le llamaba hipócrita. Entonces estaba haciendo en ese momento el papel de hipócrita. Prácticamente los que estaban abajo no lo reconocían quién era. Después lo podían topar por otro lado y pues no sabían que él había sido el que había estado en escena en ese teatro. Y eso es exactamente lo que Judas está haciendo acá, actuar como un hipócrita. Y de hecho, hermanos, Judas es el más grande ejemplo de hipocresía de todos los tiempos. No hay nadie en la historia de la humanidad que le gane a Judas en hipocresía. Es el hipócrita por excelencia. Dijo Judas, sígame ahí, la escena de adoración, lo que está marcando en la gente, hermano, es un silencio asombroso, un silencio como solemne. El silencio que se ha causado por el acto de adoración de esta mujer es solemne. Y este silencio en esta escena de adoración se rompió abruptamente por una voz de protesta. No una voz de alabanza. Eso es lo que cualquiera se imaginaría, ¿verdad? Gloria a Dios, que están adorando a Cristo. No, se rompe con una voz de protesta. Está en contra de lo que está sucediendo. Él no apoya la acción de María. En su mente él está murmurando de María. No quiere que María siga haciendo esta escena de adoración a Cristo. Y el evangelista dice el que le había de entregar, porque ellos no supieron que él lo iba a entregar sino hasta el final, ¿verdad? Todavía en la última cena ellos se preguntan quién iba a entregar al maestro. Pero una vez que ellos ya tienen la historia final y saben que él es el traidor, todos los evangelistas en los evangelios cuando hablan de Judas le ponen una nota a la par: el traidor, el entregador del Señor. Y eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Juan. Dice, esto lo dijo Judas, el que le había de entregar. Y escuchemos la protesta, hermanos, de Judas. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Vamos a leerlo una vez más. ¿O no lo leí? 4 al 6, ¿lo leí? Bueno. Quiere pasar por generoso, por altruista, porque el hipócrita lo que finge ser lo que no es. Y él en su hipocresía dice, yo quiero que ellos piensen que la razón por la que no quiero que se gaste este perfume en Cristo es por los pobres. Pero realmente ese no es el punto, sino que el pasaje dice que tenía la bolsa del dinero y él metía la mano ahí y él se robaba el dinero. Él calcula el precio, el pasaje dice que se calcula el precio también en los paralelos, en 300 denarios, el salario prácticamente de un año de trabajo. Leí un comentario y dice algo muy, muy factible, y dice que en este punto, cuando ya Jesús está a punto de ser crucificado, lo más probable es que Judas está decepcionado de Cristo, porque Cristo se ha negado a ser puesto como rey. Y en ese proceso en donde si Cristo era rey, Judas se volvía una persona importante en la nación. Entonces ahora Judas está, en su postura es, ¿cómo recupero un poco de dinero de estos 3 años perdidos siguiendo a Cristo? Y empezó a sacar el dinero de la bolsa del tesoro. Como diciendo, este no es el rey que yo creía, entonces, ¿tiempo perdido? No, yo no pierdo nunca. Y comenzó a robar entonces del dinero, una especie como de compensación por tiempo perdido. Pero dice Juan, no dijo esto porque se cuidara de los pobres. Está furioso, pero no es por los pobres, finge que es por los pobres. Los pobres no le interesan en lo más mínimo. El único pobre que tenía en mente era el pobre Judas, él mismo. Pablo sí era un apóstol que amaba a los pobres, se preocupaba por ellos, ¿verdad? Ese era un apóstol de Cristo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9 dice que estaba dispuesto a no comer con tal de ayudar a los pobres. Recogió ofrendas en iglesias que tenían un poco más de capacidad y las llevaba a los pobres.
Y Judas, hermano, es el típico falso maestro que busca el lucro en el ministerio. Si, hermanos, cuide su vida espiritual y cuide a qué maestros oye, porque los falsos maestros, cuando se van detrás del lucro, detrás del dinero y comienzan a actuar como Judas, no tienen otro tema. ¿Quiere usted identificar un falso maestro? Le voy a dar una pista. Escúchelo cuando habla de dinero. Escúchelo hablar. Cuando él habla de dinero, ponga atención. ¿Qué está diciendo del dinero? ¿Cuánto tiempo habla del dinero? ¿En cuántos sermones seguidos habla de dinero? ¿Cuántos de sus sermones al final llega al dinero? Y como la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces lo que deducimos es que su Dios es el dinero. Porque nosotros lo que tenemos que hablar es de Cristo y su evangelio. Entonces ahí le va una clave. Quiere oír o saber si alguien es falso maestro como Judas, que era un falso maestro, escúchelo cuando está hablando de dinero. Eclesiastés 5:10 dice que el que ama el dinero nunca se sacia del dinero, por eso siempre está hablando de dinero. Y entonces, hermano, en el verso 7 y 8 vemos la reprensión de Jesús. La reprensión de Jesús ante el acto hipócrita de Judas. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Dice Cristo aquí, hermanos, que esta mujer lo que está haciendo es para preparar el cuerpo del Señor para la sepultura, perdón. Reprende a Judas, lo deja callado. Judas no dice ni una palabra más. Debe de ser vergonzoso, ¿no?, que el maestro lo haya dejado callado frente a todos. Su reacción no es de humillación, de decir: maestro, tiene razón, estoy equivocado. Lo más seguro es que se resiente y se las guarda al Señor. Dice: ya vas a ver, me las voy a cobrar. Lo hace finalmente, porque por 30 piezas de plata él entregó al Señor. Pero el Señor lo pone en su lugar a Judas. Y no es que al Señor no le importen los pobres, porque Cristo, hermano, pues le importan los pobres. Nosotros sabemos que la Biblia dice que ayudemos a los pobres, y esa es la palabra de Cristo. Pero en este momento la prioridad es simbólicamente, porque esta unción es un simbolismo, no era literalmente que el aceite le iba a durar toda una semana a Cristo en su cuerpo, para la semana después que él murió, no. Para cuando él murió, él volvió a ser ungido por José de Arimatea y por Nicodemo. Pero en este caso la acción es un simbolismo de su muerte, que está ya a las puertas. Y entonces Cristo dice: a los pobres siempre los tendréis. Y no es que no le importan los pobres, sino que hay prioridades. ¿Cuántos saben que deben de haber prioridades? Por ejemplo, hay gente que dice: es más noble ayudar a los pobres que ayudar a una iglesia. Entonces te presentan un falso argumento que se llama el argumento de lo uno o lo otro. Escoge uno de los dos, solo hay dos: o los pobres o la iglesia. Y si te lo pintan así, tú dices: no, pues los pobres, porque yo veo que la iglesia está bien. Pues está bien por los que dan, ¿no? Pero eso es un falso argumento, porque la Biblia dice que ayudemos a la iglesia, que ayudemos a los pobres. ¿A quién más? Que proveamos para nuestra familia. El que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Que honremos a nuestros padres, es decir, también a nuestros padres hay que darles ayuda económica. A las misiones también. O sea, todas esas cosas, no es dos, no es o los pobres o la iglesia, son varias cosas que nosotros, cuando tenemos ayuda financiera de parte del Señor, porque de Él lo recibimos todo, debemos ser sabios en cómo nosotros administramos, ¿verdad?, nuestros bienes. Cristo no está diciendo: a mí no me importan los pobres, sino en este momento la prioridad es la unción de mi cuerpo, porque es un símbolo de mi sepultura que está próxima. Entonces, nosotros debemos de pensar igual en cuanto a nuestras finanzas, ¿verdad? O sea, hay prioridades, y el hecho de que ayudo a pobres, mi padre, mi madre, las misiones, no significa que no voy a ayudar al cuerpo de Cristo. Ayudar al cuerpo de Cristo también es una prioridad. ¿Ok? Judas es silenciado entonces, hermanos, de un solo por Jesús, y no se humilla. Y ahora en el verso 9 vemos la reacción de los curiosos.
Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Esta es gente sin compromiso, son gente curiosa. Vienen para ver a Jesús, también para ver a Lázaro, porque no dan crédito, ¿verdad? O sea, ¿cuándo se ha oído esto? Vamos a ir a ver a un muerto, o que estaba ya muerto y ahora está comiendo con el Señor, resucitado allá, comiendo. Estas personas en la Biblia se les llama tibios. Son personas que realmente su conducta oscila dependiendo dónde estén o cuál sea la circunstancia. Estos son los que cuando Jesús hace su entrada triunfal al día siguiente gritan, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando se dice que qué se hace con Cristo y ven que todo el mundo está convencido a que lo crucifiquen, entonces gritan, crucifíquelo. O sea, ellos se dejan llevar por el momento. Son personas curiosas, son gente sin compromiso, no están firmes en Cristo. Cualquier viento de doctrina los mueve o cualquier estado emocional los mueve también. Porque realmente su fe y conducta no está basada en las Escrituras y en la persona de Cristo, sino en el momento. Se dejan llevar por el momento. Y en los últimos 2 versos vamos a ver el complot contra Lázaro. El complot contra Lázaro. Dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ellos vieron, estos principales sacerdotes, ¿dónde están? Están en Jerusalén. ¿Y qué es lo que han visto? Han visto una horda, una masa de gente curiosa que van a donde está Cristo. Porque dice que son curiosos y quieren ir a ver a Cristo y a ver a Lázaro, que Cristo lo resucitó, y esto hace que se enciendan las alarmas de todas las sectas judías. Wow, dicen, se están yendo detrás de él. Están comenzando a ponerle atención a él. Lázaro era una cachetada con guante blanco para la secta de los saduceos, que decían, no existe la resurrección. Y Lázaro ahí cenando. Ah, sí, no existe la resurrección. ¿Qué más? Era una cachetada también para los fariseos, que habían dicho, de Nazaret no puede salir nada bueno. Pero ahora Cristo ha resucitado a los muertos, dado vista a los ciegos, limpiado a los leprosos. Así que contradecía todo lo que ellos decían de Cristo. Y entonces ahora dice que ellos comienzan a ver que la gente que seguía estas sectas, dice, se apartaban y creían en Jesús. Comienzan a desertar de estas sectas, algunos genuinamente, otros no. ¿Ok? Y comienzan entonces a seguir al Señor, y eso hace que ardan, hermano, en ira, porque los problemas se les están multiplicando. La última resolución del Sanedrín fue matar a Jesús, pero ahora ya no es suficiente matar a Jesús. Tenemos que matar a Jesús y a Lázaro. Y cuando vamos a los libros de los Hechos, los problemas se les siguieron multiplicando, porque ahora tenían que matar a los apóstoles. Y vemos cómo mataron a Esteban. Se les salió de control la situación porque el evangelio se estaba propagando y muchos, dice, que eran observadores de la ley, se comenzaban a convertir a Cristo y a seguir al Señor. Hasta aquí, hermanos, hemos visto entonces por lo menos estas acciones en algunos personajes importantes. Número 1, vemos a Marta sirviendo a Cristo en la mesa. Esa actitud es digna de imitar. Nosotros debemos servir, hermanos, al Señor en nuestra iglesia. Marta servía con sus manos, con sus dones, con sus talentos. Nos toca a veces limpiar, recoger, venir temprano, abrir, cerrar, reparar, todo lo que implique trabajo físico, más allá de lo que es el servicio espiritual que hacemos, de presidir, de predicar, de ejecutar un instrumento, de adorar. También hay un trabajo físico en el cual nosotros debemos imitar a Marta. Pero también María, hermanos, es presentada a los pies del Señor adorando a Cristo. Esa actitud es la parte espiritual. Hay que hacer las dos. La parte espiritual donde oramos, leemos la palabra, de verdad estamos dando frutos dignos de arrepentimiento con cómo nosotros vivimos.
¿Ok? Pero aquí viene la tercera, y es esta la que no tenemos que imitar junto con la cuarta y la quinta. Y la tercera es Judas el hipócrita y su falsa devoción, ¿verdad? Entonces ahí es donde todos debemos siempre tener cuidado. Por ejemplo, hoy hay Santa Cena. Una cosa que tenemos que hacer es autoexaminarnos antes de participar. Y ver, dijo el apóstol Pablo, pruébense cada uno de vosotros para ver si estáis en la fe. Y eso tenemos que hacerlo hoy, hermanos, para no caer en este pecado de este falso que se había ido, dice, tras el lucro, y lo que realmente amaba era el dinero, no al Señor. Lo acabó traicionando. En cuarto lugar está la gente curiosa, la gente que realmente no cree. Ya bien a fondo, no cree. Pueden estar aquí, pero si no ora, no lee la palabra. Algunos le llaman a los cristianos que viven como si Dios no existiera, se les llama ateos prácticos. ¿Quiénes son los ateos prácticos? Los ateos prácticos son los que dicen, creo en Dios, pero viven como si Él no existiera. Lamentablemente de esos hay en todos lados, hermano, no solo aquí, sino en todo el mundo y en cualquier congregación en todo el mundo. Y por último, hermanos, los que odian a Cristo y su obra abiertamente, y que son aquellos que dijeron, ¿sabes qué? Matemos a Cristo, matemos a Lázaro. En Cristo, hermanos, nadie puede ser realmente neutral. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Una posición neutral, hermano, es algo que nosotros no podemos asumir como creyentes. O somos o no somos. Así, la Biblia es clara, blanco o negro en la cuestión de la conversión. Hay doctrinas por ahí secundarias que a lo mejor hay áreas grises, que nos toca combinar lo blanco y lo negro y decir, aquí es medio gris, en esto no estoy muy claro. Pero en la salvación, hermanos, es blanco o negro. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O vas camino al cielo o vas camino al infierno. Para concluir, hermanos, termino con esta nota y es una pregunta. Nuestro tema se tituló hoy, ¿tienes fe verdadera o tienes fe falsa? Bueno, ahorita ya lo puse en forma de pregunta, ¿no? Realmente se llamó fe verdadera o fe falsa. Y lo que les quiero decir, hermanos, es que siempre que intentemos agradar a Dios y ser verdaderos cristianos, siempre vamos a obtener, hermanos, oposición. Oposición. En esta vida siempre vamos a obtener oposición de nuestro cristianismo cuando nuestro cristianismo es verdadero. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo vino a causar esa división. Así que no te extrañes si le caes mal a tu padre, a tu suegro, a tu concuño, a tu tía, a tu abuelo, a alguien, porque tú tratas de vivir una vida cristiana y una vida pegada a la palabra de Dios. Cierro con este pensamiento. Y es una invitación, hermanos, a que pase lo que pase en nuestra vida, nunca nos apartemos del Señor y su amor y su misericordia. Por ejemplo, le voy a mencionar algunos tropiezos que de repente nos pueden desinflar y bajar la batería. En mi caso, por ejemplo, la persona que Dios usó para que yo viniera al Evangelio, hoy está en el mundo. Y tú te preguntas, ¿cómo es eso? O sea, la persona que Dios usó para hablarme del Evangelio y llevarme a la iglesia, hoy está en el mundo. Y si no estás maduro en la fe, escuche, hay gente inmadura que estas cosas los tira. El pastor que predicó, hermano, la primera vez donde yo me convertí a Cristo hace varios años, 2002 en México, está en el mundo. Dejó a su esposa, dejó la iglesia, se fue con otra mujer. Me ha tocado a lo largo de los años, hermano, ver a infinidad de líderes dejar la iglesia, más que allá dejar la iglesia también renegar de Dios, negar su fe y apartarse, hermano, y acabar a veces hasta en una secta atacando de una forma feroz al cristianismo, como si el cristianismo fuera su peor enemigo. Nos toca en el camino ver tropiezos, ¿sí o no, hermanos? Hay tropiezos, dice que está escrito que iban a venir los tropiezos. Y hay de aquellos por quienes los tropiezos iban a venir. Y usted se preguntará, pastor, ¿y cómo le ha hecho usted entonces todo? A mí me ha tocado ver desfilar gente, hermano, en estos 15 años en la iglesia,
que tú dices, wow, gente que tú jurabas que era una persona espiritual, sometido a Dios, que leía la palabra, que servía. Y a veces uno como pastor, hermano, en el paso de los años, son golpes que va recibiendo, ponches, ¿sí? Y no se crea, uno no es de piedra. Te puedes ver fuerte por fuera, pero por dentro a veces estás como golpeado por esas cosas que pasan, ¿no? Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe quién? A mí nunca me ha fallado. Cristo. Nunca me ha fallado. Y es ilógico y poco sabio que nosotros, hermano, por las personas imperfectas, que ya sabemos que son imperfectas, dejemos al único ser eterno y perfecto que hemos conocido en toda nuestra vida. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.